Bueno, nosotros dimos lo que fue la exégesis. En la exégesis se busca comprender el contexto o el texto escritural de la palabra de Dios. Es decir, aquí no se va a hacer una aplicación, aquí no se va a hacer como una interpretación. Aquí solamente se va a limitar a explicar todo el contexto del libro, de la carta, ¿verdad? De la ley. Se busca comprender el texto bíblico, es decir, se hace una profundización del texto bíblico. Entonces, mi esposa explicó 4 aspectos importantes, que son el histórico, el contextualizador, que es el cultural, el teológico y el literario. Hoy vamos a explicar el género literario. Para eso necesitamos que estén muy atentos porque vamos a brindar mucha información. Si nos tomamos las 2 horas hoy explicando género literario, las explicamos. Ahora, te robé un poquito el cargador un momentico. Entonces, ¿por qué? Por lo siguiente. ¿Cuáles son los géneros literarios en la Biblia? Primero, está el narrativo. Es decir, el narrativo narra un suceso, también se conoce como narrativo histórico. Es decir, libros como Génesis, como Éxodo, como Josué, como Reyes, como Hechos, busca dar una enseñanza teológica a través de relatar un evento, la creación de Dios o la reorganización, porque ya habían cosas que habían sido creadas, ¿verdad? El éxodo bíblico, cómo sale el pueblo de Israel de Egipto. Es decir, me da una enseñanza teológica a través de una narrativa de unos hechos. ¿Ok? Aquí, ¿qué observamos en esta narrativa histórica? Observamos los personajes, las tramas y cómo Dios actúa en la historia. Si a usted le cuenta cómo fue la historia del pueblo de Israel, usted se da cuenta cómo Dios a través de la historia siempre ha estado presente. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios vio el dolor de Israel y decidió sacarlos de Egipto. Entonces usted a través de ese evento, usted dice, oye, mira, aquí me está narrando que Dios está en medio del sufrimiento. Ahora, si yo vengo y digo, usted está sufriendo en el día de hoy, así como Dios estuvo con el pueblo de Israel, estará contigo, no es exégesis, ya eso es homilética, que eso lo veremos más adelante. La homilética, usted trata de llevar el pasaje histórico de antes a la actualidad de hoy. ¿Qué vamos a estudiar en esta exégesis literaria? El texto bíblico, es decir, cómo fue que Israel salió de Egipto. Entonces me toca saber en qué año fue. ¿En qué año fue? Hay que revisar en qué era Egipto, era el imperio dominante del mundo. Por eso la exégesis, usted se va primero a investigar lo que dice el texto, para luego proceder. Les voy a mencionar someramente, porque hoy vamos a hablar de qué género. El literario, porque es el más complicado. Estoy explicando a grosso modo el género narrativo. Es decir, a través de una narrativa histórica, yo explico el contexto bíblico. Ahora, si nosotros hablamos de Egipto, ¿Egipto hoy es una potencia mundial? No, pero en ese entonces era la potencia del mundo. Entonces yo tengo que comprender en qué época era Egipto la potencia del mundo para yo comprender la narrativa histórica. Porque si yo comienzo a hablar de Egipto hoy en día, Egipto no es nada en comparación a lo que fue. Ahora está el texto legal. La Biblia habla de muchas normas de cómo debía comportarse el pueblo de Israel. Eso lo vemos en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Habían leyes morales, habían leyes ceremoniales y habían leyes civiles. ¿Cuál era una de las leyes más famosas? Que los hombres y mujeres que fuesen encontrados en el acto de adulterio debían ser apedreados. Debían ambos, pero mire que después solamente el castigo era hacia la mujer. Entonces debemos comprender bajo qué estamos enfrentando. Hay gente que quiere aplicarnos las normativas legales de los judíos a nosotros, y es por eso que usted ve tantas prohibiciones y tantas cosas. Ahora, si usted analiza el contexto de todo lo que Dios le exigió al pueblo de Israel y usted lo aplica para usted se da cuenta que eso beneficia su salud. Hay muchas investigaciones acerca de eso. Ahora, está otro contexto que es la poesía bíblica y la sabiduría. La poesía y
y la sabiduría, ¿ustedes dónde las encuentran? En el libro de Job, en Salmos, en Proverbios, en Cantar de los Cantares, en Eclesiastés. Debemos saber el lenguaje simbólico, las metáforas, el paralelismo y a veces las hipérboles que usan. Hay gente que toma estas poesías de forma literal y eso es un grave error. Esa poesía es como para la iglesia, ¿cierto? De la iglesia a Dios y de Dios hacia la iglesia. No es nada de pareja. Sí, es de pareja. Sí, es de pareja. Que la gente está diciendo que no, pero recuerden, eso lo vamos a ver el domingo. Uno de los amores que refleja más el amor de Dios es el matrimonio. Que la gente dice, no, Salomón lo hizo pensando en el amor, en las mujeres. Él era un hombre de amor. ¿Me hago entender? No podemos desligar. Obviamente, toda la Biblia a usted le puede dar una interpretación espiritual. Ya. Por ejemplo, el propósito de Éxodo, ¿qué es? Es explicar el Éxodo de la Biblia. En ningún momento el Éxodo fue escrito para que usted lo aplique para sus problemas, pero usted le puede dar ese uso. Eso lo veremos en homilética. Cantar de los Cantares fue hecho para el amor del hombre y la mujer. Porque el amor entre el hombre y la mujer es el amor más, es lo que más refleja el amor de Dios. El sexo es una forma de interpretar la comunión que Dios quiere con su pueblo. Por eso es que en el sexo hay transmisión de fluido, los seres vivos de ser de la mujer se van para la mujer y el del hombre. O sea, hay un fluido inmenso. Porque eso, tan es así que Dios le dijo a Oseas, tómate una mujer prostituta, porque a través de tu relación matrimonial le mostrará al pueblo cómo a pesar de que ellos son impuros, yo sigo siendo un Dios justo y los amo. Entonces, no es el tema, pero es para que ustedes los tengan presentes. ¿Por qué le digo eso? Porque no se interpreta o no se estudia igual una ley que una poesía. Claro. Por ejemplo, hay salmos que son exagerados, pero son hipérboles, se usan para explicar. Ahora están los símbolos del lenguaje apocalíptico. La gente se toma que van a aparecer los monstruos de 4 cabezas con 7 cuernos. Son símbolos. La simbología es muy usada en la Biblia para darnos una enseñanza. Por eso estamos también en la escuela profética. Los sueños y las profecías que usted recibe no son tal cual muchas veces. Por eso a veces hay que analizarlas y estudiarlas. Usted no toma una profecía, no toma algo de la Biblia a la ligera. ¿No se acuerda de la noticia que salió el hombre? Que si tu miembro te da ocasión de caer, corta, lo mejor es que entres sin eso a que... Entonces viene tu mano, pues, y el hombre se cortó su miembro porque dice que ese era su problema. No era eso. Entonces debemos entender cómo se interpreta cada figura literaria, cómo se interpretan las cartas paulinas. Las cartas paulinas iban dirigidas a iglesias con problemas reales, daba información de doctrina, exhortaciones, principios básicos. Entonces, como por allí dice que la mujer calle y solamente limítese a enseñar en la iglesia, hay iglesias que no dejan que la mujer participe. Y ese problema solo usted lo ve en esa carta. Como si hay exigencias como el tema de las obras de la carne y el tema sexual, que eso lo repite Pablo en todo. Porque hay problemas que sí son generales y hay problemas que son específicos. O Jesús le untó barro a todos los ciegos en los ojos. Entonces hay que comprender cuáles son interpretaciones aisladas y cuáles sí son doctrinas. ¿Me hago entender? Hay cosas que pueden ser doctrinas y hay otras que no. Ejemplo, la gente vuelve las parábolas doctrinas y las parábolas no son doctrinas. Las parábolas son enseñanzas que Jesús hizo del reino y de Dios. ¿Y por qué las hizo Él? Porque es el único que viene del reino de los cielos. Él explica a Dios y el reino de Dios como ninguna otra persona lo explica. Ezequiel, Isaías, Natán hicieron parábolas, pero para dar un mensaje en específico. Jesús las hizo para explicar el reino de Dios. Y hoy vamos a profundizar en las parábolas. Esto es lo último que usted le enseña en el curso de teología, pero yo se los voy a enseñar primero, porque creo que es lo que más predicamos nosotros. ¿Qué es una parábola? La parábola no son más que ilustraciones. Antiguamente los rabinos muy inteligentes eran quienes la usaban, quienes usaban las parábolas. Y las parábolas buscan dar una enseñanza. Ahora, para entender una parábola hay que saber a quién va dirigido, cuál es el motivo y cuál es la idea principal. Por ejemplo, en la parábola, aquí la tengo,
es una ilustración. Siempre tengan en cuenta, usted puede encontrar muchas definiciones de parábolas, pero las parábolas son ilustración. Pero a mí me sorprende algo, Jesús enseñaba con parábolas. Es decir, Jesús no todo era culto. Por eso este servidor se ha abierto a las artes, a los medios de enseñanza de la palabra. Porque Jesús no todo era culto. Mire cuántas parábolas Jesús dio mientras estuvo aquí. 18 parábolas, las que escribieron. ¿Cuántas pudo que no escribieron? De las parábolas hay que tener en cuenta a quién va dirigida y qué más. Y su idea principal. Otros van a decir núcleo teológico. Por ejemplo, yo una vez escuché una predicación totalmente errada. Hablaban del sometimiento y del principio de autoridad basado en la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo solamente tiene un mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal? El perdón y el arrepentimiento. La reconciliación. Pero el principal es el perdón y la gracia de Dios. No hay más. Y busca reflejar la naturaleza de Dios, de la gracia de Dios con su pueblo. Ahora, darle a usted otra aplicación es estar usted equivocándose completamente. Ahora, yo puedo hablar de la parábola, el mensaje principal es el perdón, puedo hablar de la gracia, puedo hablar de la reconciliación, puedo darle un mensaje a los apartados. Cabe, pero fuera de ese no me puedo salir, porque estoy explicando algo de forma antibíblica. Entonces, para que usted vea que su tiempo no es perdido y que se valora lo que usted viene, le voy a explicar la idea principal de las 18 parábolas que dio Jesús. Por eso necesitamos que tenga la Biblia en mano. 18 parábolas. Ahora, si le preguntan a usted, ¿son las únicas parábolas de la Biblia? No. Ezequiel usó una parábola, Natán usó una parábola, Isaías usó una parábola, creo que Jeremías también. Pero ellos solamente mandaban mensajes directos. ¿Cuál fue lo profundo de Jesús? Que Jesús explicaba lo que sucedía en el reino de los cielos a través de las parábolas. Por eso es tan importante saber el propósito de las parábolas, porque ya usted tiene 18 formas de predicar. Pero recuerde, las parábolas solamente tienen una única interpretación. Y esa idea principal, con eso es que usted debe basarse. Porque hacerlo de lo contrario es usted estar hablando cháchara, locura. Ahora, las parábolas iban siempre con un motivo. Es decir, las parábolas dicen que son sucesos irreales, pero Jesús, recuerden que Él todo lo sabe. Amén. Es decir, Jesús nunca dijo ninguna de las 18 parábolas que dio, la hizo a la deriva. Jesús tuvo un mensaje claro con cada parábola. Es decir, que usted debe encontrar siempre el mensaje de Jesús en la parábola. Recuerde, la exégesis bíblica no voy a interpretar, no voy a aplicar, sino que solamente me baso en lo que dice el texto. Ya luego veremos hermenéutica jurídica. Bueno, también hay hermenéutica jurídica. Después de esto veremos homilética. Ahora solamente estamos en la exégesis. ¿Por qué Jesús no le explicaba las parábolas a todos? Eso lo vamos a explicar aquí. Jesús mismo lo respondió. Para que escuchando no entienda. Es decir, las verdades de las parábolas Jesús las tenía reservadas para los más cercanos a Él. Por eso es tan importante que usted comprenda el propósito de las parábolas. Porque hay gente que aunque las lee, no las va a entender. Y eso es para que usted no se cierre. No todo es culto. No, mire, Jesús, su culto muchas veces era una parábola. Se sentaba y decía, el sembrador salió a sembrar y el camino. ¿Cuál cita bíblica usó ahí? Del Antiguo Testamento, ninguna. Pero con lo que estaba diciendo, explicaba una verdad bíblica. Ahora, si van a usar una obra de teatro donde solamente hablen de puras locuras y no hay un principio bíblico, está fuera. Si van a usar una danza y no hay un principio bíblico, fuera. Lo malo es que hacemos muchas actividades y no involucramos a Dios. Lo que usted haga tiene que tener un mensaje bíblico. Ay, Jesús predicaba parábolas, porque eso es lo que están diciendo ahora para hacer cualquier tipo de recocha. Sí, Jesús usaba parábolas, pero siempre explicaba un principio del reino. Lo que tú hagas siempre debe tener un principio del reino. Entonces vienen, ahí no vamos a ver una película cristiana y la película de cristiano no tiene nada. No. Y eso nos lleva a ser abiertos en el campo de la evangelización. Ahora,
Critican a los predicadores. Ay, no, es que los predicadores llegan mucho a la emoción. Las parábolas llegaban a la emoción de las personas. Por eso eran tan inolvidables. Nosotros tenemos que buscar la manera de engancharnos con la gente. Si la gente del mundo capta tu atención, si el diablo capta tu atención, usa la música, usa un montón de cosas, ¿cómo es que el pueblo de Dios se va a quedar ahí? Tenemos que tener vocería en muchos aspectos. Ahora, ¿cuál es la característica principal de una parábola? Que va dirigida a alguien, que tiene una sola idea principal o un mensaje central. Y que siempre tienen un significado espiritual. Es posible, bueno, a mí no me gustan mucho las obras de teatro, pero soy consciente de que a través de ellas se pueden llegar. Si usted las va a hacer, ¿cuál mensaje espiritual estás dejando? No es hacer algo por hacerlo. Ahora, no solamente nos vayamos a la obra de teatro. Hay gente que predica y nunca habla de una verdad espiritual. No, yo vi una película y comienzan a hablar de la película y lo que sienten en la película. Ey, ¿qué verdad espiritual estás dejando al pueblo? Escuche bien, la parábola debe dejar una ¿qué? Una verdad espiritual. ¿Y debe tener un qué? Un motivo. ¿El motivo quién se lo pone yo? No, ya Jesús lo hizo. Jesús dejó el motivo de cada parábola. Ahora, ¿qué espera Jesús con las parábolas? Que tú las entiendas. Jesús le recriminó a sus apóstoles y les dijeron, ¿qué les dijo? Incrédulos, tampoco ustedes han entendido esta parábola. Miren lo profundo. Los que seguían a Jesús no comprendían a veces las parábolas. Y nosotros que tenemos ya todo explicadito, a veces no las entendemos. Si yo les pregunto a ustedes, hermano, explícame el propósito de cada parábola. No lo sabemos. Comenzamos a tirar varillas para ver qué le pegamos. Porque creemos que esas parábolas están ahí por estar. Y el único que se desmenuzó las parábolas como lo hizo Jesús fue Él. Y dicen que los discípulos durante todos los siglos enseñaron estas parábolas hasta hoy. El problema es que yo acomodo la parábola a lo que yo quiero. Entonces, como la parábola del perdón, entonces yo vengo, me dejó la mujer, entonces yo vengo y uso la parábola también para que la mujer retorne a mí. De que usarlo así, de que puedes encajarlo, lo encaja, pero no es lo correcto. Ahí habla del perdón y la reconciliación con Dios. Que la puedes aplicar a tu hogar, claro que está. Todos los principios bíblicos se pueden aplicar a nuestras vidas. Pero recuerde que en la exégesis bíblica debemos ser muy juiciosos. De no predicar lo que me viene a la cabeza. Porque de cada dicho de nuestra boca seremos juzgados. Por eso mi preocupación. Yo sé que el viernes escoge el sábado, uno quiere... Pero hermanos, si yo no los formo a ustedes... Dentro de poco ustedes pueden ser pastor, líderes. A ustedes me los pueden pedir para que inviten a predicar a otra iglesia. Y usted que la gente no se da cuenta cuando usted está tirando varillas. Yo sé cuando hay predicadores que me están hablando locura en el altar, sino que no los bajo por respeto. Pero uno sabe, hermano. Y qué bonito es que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Dios me habló a través de ti. Dios me usa en profecía y yo me considero un profeta de Dios. Dios me habla en cualquier momento. Yo estoy aquí, Dios me puede estar hablando. Pero yo tengo responsabilidad con la Biblia. Yo a veces he ido a lugares a predicar, aún en República, que son muy... y a veces no ministraba. Y los pastores me decían, aunque usted no ministró proféticamente, Dios nos habló a todos. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Hay que dedicarle tiempo al estudio de la Biblia. Yo soy el único pastor que hace esto, porque los pastores váyanse para el instituto y estudien. Pero yo he visto profesores allá reformados, con locura, y yo no quiero que se las peguen a ustedes. Por eso primero se forman aquí con nosotros y después que estudian todo lo que quieran. Porque yo quiero que sus cimientos sean bien fundamentados. Y la teología es buena hasta cierta forma, pero en la práctica la vida es otra. O explíqueme usted teológicamente lo que hace la pastora Mira, que hace volar los entierros así, que te caen, abre lagos y cosas. Busque un sustento teológico. Igual que el derecho. A uno lo rellenan de leyes y cuando uno va a la práctica es otra cosa. Y creo que eso le pasa a todos los profesionales, a Daniel que es docente. Te pueden enseñar miles de cosas, que el campo es otra. Pero aquí yo quiero que ustedes sepan de lo que es una parábola. ¿Qué es una parábola? Se le pregunta. Una ilustración, una comparación. ¿Quién las usaba? Los grandes rabinos. Es decir, Jesús se preocupó por ser un buen maestro. Jesús se preocupó por enseñar bien. Nosotros nos debemos preocupar por enseñar bien la palabra. Amén. Un minuto, que se me van a quemar los guineos.
Hermano, debemos tener eso. La primera parábola que narra la Biblia, ¿cuál es? La parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, del 1 al 23. Parábola del sembrador. El contexto está en que las multitudes siguen a Jesús. La primera parábola, la parábola del sembrador. ¿Cuál es el mensaje principal? Mira, se lo voy a entregar porque debería decir se los pongo, pero no, se los voy a entregar. La idea principal es: la respuesta al mensaje del reino depende del estado del corazón. La respuesta al mensaje del reino de Dios depende del estado del corazón. Es decir, que usted puede hablar del corazón, usted puede hablar del mensaje del reino, pero de allí no se puede salir. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la idea principal de la parábola del sembrador? ¿Cómo responde el corazón del ser humano al mensaje del reino de Dios? Esa es la idea principal. ¿Cómo responde el corazón? Claro, por eso ahí habla del corazón ¿qué? El espinoso, el que está lleno de afanes, el pedregoso, que es el corazón duro y emocional, el corazón que es fructífero y el otro que está junto al camino. Es decir, usted puede hablar del corazón, de la palabra, del resultado de la palabra. De allí no puede salir. Esa es la parábola de ¿qué? Del sembrador. Téngalo muy presente. He escuchado muchos mensajes que hablan acerca de sembrar. No, es que si usted siembra en dinero, usted recoge al 100 por 1. No, ahí no habla de siembra de dinero. Ahí habla de la siembra del mensaje, de la palabra. El fruto que da la palabra de Dios en su vida. Por eso se lo estamos diciendo. Ahora, sembrar para el reino de Dios, claro, si usted da para la obra de Dios, Dios le va a multiplicar. Pero búsquese un texto que hable de finanzas. Ese no habla de finanzas. ¿Me hago entender? Sí. Ahora, la segunda parábola es el trigo y la cizaña. Aquí habla cómo el bien y el mal coexisten, esa es la idea principal. El trigo y la cizaña, Mateo 13 del 24 al 44. El bien y el mal coexisten, pero al final seremos juzgados por Dios. Este es una verdad de reino. Hermano, vamos a coexistir los buenos y los malos, pero al final seremos juzgados por Dios. La idea principal de esa es la coexistencia del bien y el mal, que al final seremos juzgados por Dios. Por eso usted no puede vivir comparándose. Pero fulano vive pecando y no le da infarto y no se muere. No, va a haber una coexistencia del bien y del mal. Pero al final Jesús dijo, todos seremos juzgados. Es decir, que usted no puede usar el trigo y la cizaña para tirarle puya a aquel que le cae mal. Usted tiene que usar esta parábola para esta verdad. Lo que se salga de este principio está equivocado. Recuerde, la exégesis bíblica me pone como un parámetro. Hey, yo soy talla 41, no me puedo pasar porque quedo ni un payaso en zapato hablando. Es decir, yo no puedo salirme de esto porque puedo estar hablando locura. Y no le pase como un señor que dijo que era profesor de hebreo y griego, comenzó a dar pompa de que iba a dar una clase de hebreo y de griego, que él hablaba hebreo, que él hablaba griego. Y llegó un profesor mío que estudió 8 años en Jerusalén, su Biblia él es en hebreo original, le hizo unas cuantas preguntas y quedó en ridículo. No podemos enseñar parapetos porque la gente se da cuenta. El que menos usted cree es un estudioso de la Biblia y sabe si usted está hablando de lo verdad, lo correcto. Y aquí hemos tratado de que todas las clases sean interesantes. Hemos hablado mucho de la identidad en Cristo, del nuevo nacimiento, hemos hablado en la escuela de la autoridad. Hoy no creo que alcancemos a hablar de lo que quería, pero sí quiero que tengamos claro bien las parábolas, porque va a ser la base de un predicador, son las bases de un predicador. Los discípulos enseñaban las parábolas y usted también va a seguir enseñando. ¿Usted las ha enseñado? Hay que revisar si las hemos enseñado de forma correcta. La tercera enseñanza es la semilla y la mostaza. Esa también es una enseñanza del reino. Su mensaje principal es cómo el reino se transforma desde adentro y se extiende en otro lugar. O cómo el reino de Dios comienza con algo invisible y se transforma en algo
demasiadamente grande. Por eso debemos valorar. La iglesia de Dios funciona como el reino. Hoy no somos visibles para Valledupar, somos una iglesia pequeña. Pero si nosotros tenemos la teología de la mostaza, de la semilla mostaza, aunque nuestro inicio sea pequeño, podemos ser grandes en el reino de Dios. Yo creo que hay sobre la fe con la semilla de mostaza. Sí, sí. Son aplicables. Entonces el reino de Dios comienza con algo pequeño, pero se expande de forma poderosa. Por eso debemos estar en crecimiento. ¿Ok? Ahora, la cuarta parábola, ¿cuál es? La levadura. La levadura que contamina todo lo demás. Dice, el mensaje principal es que el reino transforma desde adentro y se extiende en todo lugar. El reino transforma desde adentro y se extiende en todo lugar. ¿Me hago entender? Aquí Jesús nuevamente habla del reino de Dios. Mira, hermano, por eso es que nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa de forma al parecer invisible, pero hace transformaciones profundas. ¿Por qué? ¿Por qué cree que esta iglesia ora tanto? Porque nosotros creemos que el Espíritu Santo es lo que puede transformar desde adentro. Ahora, porque hay gente que tiene manifestación del Espíritu Santo, pero no es transformada. Es porque el reino de Dios no ha hecho la obra como tal. Yo no estoy en contra de las profecías, yo no estoy en contra de las lenguas, yo no estoy en contra de la danza del Espíritu, yo no estoy en contra de eso, pero no es consistente de que usted haga manifestaciones del Espíritu Santo, pero sea un murmurador, pero sea un señalador, pero sea un mentiroso, pero sea un hipócrita. No, porque la primera obra del Espíritu Santo es transformar nuestro ser y se manifiesta como usted lo sabe. Pero lo primero que debe transformar. Entonces ahora dice, la parábola de la levadura transforma desde adentro y se extiende de manera poderosa. Pregúntese algo, ¿cómo se está extendiendo el reino de Dios en mi vida? En la vida de mi familia, en la vida de mi entorno. Estas clases no las damos por darlas. Queremos que crezcamos en el conocimiento de la palabra. La otra es el tesoro escondido. La quinta, Mateo 13:44. El reino de Dios vale más que todo. ¿Quién lo haya? Es decir, aquí habla del valor del reino de Dios. La ausencia de muchas personas en estas clases es el valor que tiene el reino de Dios para su vida. ¿Me explico? Cuando las cosas de Dios valen para ti, nadie te tiene que obligar, nadie te tiene que levantar, porque esto es... el valor lo pones tú. Mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué después de ser abogado y tener oficina? Porque es que para Dios no vale que yo sea abogado. Eso vale aquí en la tierra. Para Dios vale cuánto yo trabajo para el reino de Él. Amén. ¿Qué hacemos por el reino de Dios? Mire, dice la palabra, el tesoro escondido es: el reino de Dios vale más que todo, y quien lo haya entrega todo por Él. Entonces yo no creo en esas personas que dicen ser de Dios y no dejan el alcohol por Dios, no dejan la fornicación por Dios, no dejan la mentira por Dios. Porque cuando el reino de Dios tiene valor para tu vida, eres capaz de dejarlo todo por Él. Esa es la idea principal. Ahora está la perla de gran precio. Su idea principal es similar a la anterior. Es decir, el reino es tan valioso que eres capaz de dejarlo todo. La perla de gran valor. Esa es la sexta parábola. Si se da cuenta, hay parábolas que se repiten en su idea, porque Dios quiere recalcar eso para ti. Una de las cosas que Dios quiere es que tú le des valor al reino de Dios. ¿Cómo fue que dijo la idea principal? El reino de Dios es tan valioso que vale renunciar a todo por obtenerlo. ¿Cuánto vale el reino de Dios para ti? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por el reino de Dios? Pregúntese eso. ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer por el reino de Dios? ¿Qué hago por el reino de Dios? ¿Ok? Ahora, por eso es que hablamos tanto de la renuncia personal. Hermano, yo no estoy de acuerdo con una persona que dice ser cristiano y no sea capaz de renunciar a su vida pecaminosa por Dios. No podemos, hermano, no podemos. La gente se da cuenta. Dios se da cuenta. Amén.
¿Cómo me vería Jairo? Puedo ser pastor, puedo tener mi esposa, pero ¿cómo él coge el teléfono y ve una conversación mía con Raiza fuera de tono? ¿Cómo me vería él? No me ve bien. Puedo predicar porque no está bien. Ahora, ¿cómo se le vería a Jairo que yo, ni Dios lo quiera, tome el celular de él y esté con conversaciones con mujeres que no son su esposa? Fuera del lugar. Fuera del lugar, porque es normal. Yo tuve audiencia contigo el día de cumpleaños. Tengo que hablar con Raiza, es mi clienta. Y hablo con muchas mujeres. Pero a lo que es. Ahora, hoy hay muchos cristianos que dejan su vida intacta, no renuncian a nada, pero quieren el mundo y quieren el reino de Dios. Y las dos cosas no pueden coexistir. Dentro de ti no, en el mundo sí. En el mundo sí coexiste el bien y el mal, yo se los dije, en el mundo. Pero en tu corazón, o el bien o el mal. Así es. O el mundo o Dios. ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar por el reino de Dios? Mire, Jesús insiste en eso. Y ahora, después de eso, habla de la red, que es la parábola del juicio. Al final del tiempo, Dios separará a los justos y a los injustos. Vuelvo y repito una idea de arriba. Es decir, que a todos nos llegará la hora. Una de las cosas que te va a guardar a no pecar, no es que yo me cuido porque Raiza es mi esposa, no, Raiza se cuida porque tiene, no, tú te cuidas porque Dios te está mirando. Así es. Porque es que Dios ve la intención del corazón. Hay gente que sube fotos en las redes porque quiere mostrarse, no porque se siente seguro de sí mismo, no, porque quiere algo, quiere mandar un mensaje y ya Dios vio tu corazón. Así es. Dios ve las miradas, hermano. Jesús dijo, aquel que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró. Imagínese usted. La séptima parábola es la red, que es la parábola del juicio. Hay un juicio. Mire, los futbolistas ahora andan con una persona, un acompañante, porque tienen miedo de que si los captan con alguna mujer le hacen un juicio por abuso sexual, agresión sexual. Ahí así, ¿ve? Una cantidad de futbolistas. A Dani Alves acabó de salir porque un año le congelaron las cuentas, perdió todo tipo de patrocinador, porque lo acusaron, parece que era una mentira, de una agresión sexual. Los jugadores se están cuidando porque saben que si hacen algo con una mujer hay un juicio. Lamentablemente caminamos bajo castigo. Si yo digo, mañana el próximo no me toca a nadie, hay disciplina, aquí viene, pero no podemos vivir en eso. Yo no soy Dios para estar enjuiciándolos a ustedes. Yo quiero que ustedes más bien apliquen eso. ¿Yo qué estoy haciendo por el reino de Dios? En esta semana, ¿qué hiciste por el reino de Dios? ¿Qué has dejado por Dios? No es que yo me perdí la oferta de una mujerona. No, no la perdiste, lo dejaste por Dios. Dios vale más que la fornicación. Dios vale más que los placeres de esta vida. La Biblia dice que Moisés rehusó a ser hijo, a ser semejante al faraón, por hacer el propósito de Dios. Hay oportunidades que hay que dejar pasar. Hay dinero que no se va a ganar por honrar a Dios. Ahora está la octava parábola, que es la del hijo pródigo. Pero la idea principal de la red es: al final de los tiempos Dios separará un juicio para los justos y para los injustos. Por eso es tan importante tenerlo presente. El hijo pródigo. Dios es un Padre misericordioso que espera con su amor a los pecadores arrepentidos. Entonces ahí entramos a hablar del perdón, de la reconciliación, de la gracia de Dios. Esa es la idea principal del hijo pródigo. El hijo pródigo es la parábola número ¿qué? 8. Está en Lucas 15 del 11 al 32. ¿Y Jesús por qué lanza esta parábola? Porque dice la Biblia que los fariseos estaban criticando que Jesús recibía a los pecadores. Si se da cuenta, siempre toda parábola tiene un motivo. Es decir, los fariseos picaban a Jesús. Y es un Padre amoroso y misericordioso que recibe a los pecadores arrepentidos. Ahí vemos la bondad, la gracia y el perdón de Dios. Vuelvo y le repito, de esa parábola usted no puede salirse. No que voy a hablar del sometimiento, de la autoridad. No trate de mire, cuando usted vaya a predicar, no trate de forzar. No, yo quiero tirarle, me enteré de fulano de tal, voy a tirarle una prédica. No, usted predique lo que Dios le puso en su corazón.
y deje que el texto se explique solito. ¿Ok? 10ª parábola. Novena, sí, el buen samaritano, perdón. 9ª parábola, Lucas 10 del 25 al 37. Aquí está el amor hacia el prójimo. Lucas 10 del 25 al 37, el buen samaritano. Yo no les doy la cita porque ustedes pueden buscar esa cita en internet, solo de mente. Quiero darles la idea principal porque son 18. Vamos por la novena, hay que darle. Entonces, ¿qué habla la parábola del buen samaritano? El amor al prójimo. Hermano, no se ponga a inventar de otra cosa. Usted puede hablar de la religiosidad, usted puede hablar de la misericordia. De allí no se puede salir. Ya. Entonces, vienen y cogen la parábola del buen samaritano para explicar un montón de cosas que no tienen nada que ver. Ya usted sabe que de allí, ya usted sabe, puedo hablar de todos estos temas, pero esto no. ¿Verdad? Es más difícil forzarle un tema que explicar lo que la parábola te quiere decir. Claro. Y hay muchas parábolas que Jesús las explica abajo y dice por qué lo hizo. Es decir, que usted se lee la parábola y se lee abajo y se lee arriba y usted entiende. Claro. Porque el contexto del hijo del buen samaritano es que un intérprete de la ley le dice: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le responde con una parábola. ¿Ya? Recuerde, toda parábola tiene una enseñanza espiritual. Está la siguiente: el siervo despiadado. Mateo 18, del 21 al 35. Pedro pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? El siervo despiadado. Y Jesús responde: debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Es decir, que esta parábola me expande o me explica la importancia del perdón. Ahora, mire lo que hace Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar? Es decir, Pedro no solamente quería saber del perdón, sino cuántas veces. Porque es que Jesús debía responder esto con una parábola, porque hay gente que nos va a ofender muchas veces y Dios nos llama a ser perdonadores. 70 veces 100. Ahora, Jesús puso una parábola donde en pocas palabras es: si Dios te perdonó tanto, ¿cómo tú no vas a perdonar? Si Dios te sigue perdonando, ¿tú cómo no vas a perdonar todavía? Entonces, mire que todas las parábolas tienen un mensaje del reino. Es decir, que el reino de Dios con nosotros se maneja bajo el perdón. Con nosotros. Con los ángeles no fue así. Los ángeles fallaron y Dios los sacó de una. Luzbel se levantó y enseguida lo arrastró. Es decir, que esa es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos. Por eso el diablo nos envidia tanto, porque él no lo perdonó a él, pero a nosotros sí. Pero ahí Dios es injusto. No, hermano, es que Luzbel era un ángel de luz. Luzbel estaba en la gloria. Lo que estamos haciendo es luchar para llegar a eso. Dios conoce nuestra naturaleza humana que tiende a lo malo. Por eso el cuidado, hermano. No es que usted llegue, no, ya yo soy líder, ya yo no voy a sentir muchas cosas. Vas a sentirlas. Vas a sentir muchas cosas. Cada día aprendemos. Dios no los perdonó. Es un debate grande. Mi conclusión es que ellos estaban en un nivel de gloria y al que más se le da, o sea, Luzbel estaba en la gloria, estaba en el reino de los cielos. Luzbel no es como nosotros, que nosotros tenemos una imagen de Dios. Luzbel veía a Dios y sin embargo así se revela contra él. Hizo usurpar el trono de Dios. Bien. Obviamente hay si ustedes me lo permiten, en algún momento le darían geología y se darán cuenta que hay muchas cosas en la Biblia que uno se pone. Ya. Hay una parte que dice también. Hay mucho por. ¿Quién que se ha enfrentado contra Dios le ha ido bien? Dice la palabra. Hay mucho por cortar, pero bueno, sigamos con las parábolas. Vamos ahí. Pero guarden esas preguntas cuando demos. Quiero que lleguemos también, que demos un poco de angiología. Vamos por la 11. Vamos apenas las 10 vírgenes. Esto sí le han dado. Y las épocas de las mujeres que están sensatas. Bueno, le voy a decir qué pasa. Las 10 vírgenes tienen una sola idea principal. Debemos estar preparados espiritualmente para el regreso de Cristo.
Si usted escucha una enseñanza de las vírgenes insensatas fuera de este tema, estamos equivocados. Esa es la idea principal. Jesús enseña de los tiempos del fin. Ahora, mire usted, si analizamos eso, es decir, que en los tiempos del fin va a venir un adormecimiento espiritual. Por eso hay gente que me dice, no, pastor, es que esta iglesia ora mucho. Hay un grupo de escuderos que se levanta a las 3. Este servidor a veces hace devoción en las madrugadas. Transmito Madres Unidas. Como hoy Dios me puso en la tarde, hicimos oración en la tarde. Hacemos ayuno, porque, hermano, estamos en tiempos del fin. Y va a llegar el adormitar espiritual. Y lo único que nos puede estar despierto, tener despierto espiritualmente, es la palabra y la oración. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje principal de las vírgenes prudentes y las insensatas? ¿Cuál es de las 10 vírgenes? Jesús enseña los tiempos del fin. Estar preparado para los tiempos del fin. Estar preparado. Hermano, ¿cuánto nos estamos preparando para los tiempos del fin? Es la pregunta. Esto que usted está haciendo es prepararse. Ahora, la parábola de los talentos es una parábola del juicio, la 12. Es Mateo 25. Dios nos pedirá cuenta de cómo usamos lo que Dios nos dio. Ahora, en esta parábola hay un error, que la gente solamente cree que talento es predicar, cantar y dar profecía. No, aquí los talentos, aquí habla es, la idea principal es que Dios pedirá cuenta de lo que Él te dio. Hijos, finanzas, vida, salud, cuerpo, absolutamente todo. ¿Ok? Que Dios te pedirá cuenta. Dios nos pedirá cuenta de lo que Él nos dio. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Ok? Está la parábola número 13. ¿Qué dice? Lucas 12, del 13 al 21. El rico insensato. Esa es la de Lázaro. El rico y Lázaro, sí. El rico insensato. El rico y Lázaro, más conocida. El rico insensato. La vida no se basa en los bienes, sino en estar rico para Dios. Amén. Ahora, no quiere decir que Dios rechaza a los que tienen bienes, no. Lo que yo le digo es que para Dios su vida material no tiene una trascendencia en el cielo. ¿Me explico? No, señor, es que yo soy abogado, es que yo soy licenciado, es que yo soy escolta. No, señor, eso vale aquí. En el cielo lo que yo estoy haciendo me sirve aquí en la tierra, así que tengo que aprovechar eso que digo. ¿Verdad? ¿Cómo somos vistos en el reino de Dios? Y habla de un rico que lo tenía todo, pero insensato. Ahora, se puede ser rico en esta tierra y ser sensato. El problema es que a veces nos enamoramos de las riquezas. Hay gente que no aguanta un título. Hay gente que no aguanta bendiciones. No la soporta, hermano. Hay gente que no soporta tener una casa grande, una camioneta. No puede, hermano. El ego se les quiere explotar. Imagínate, hay gente que por una bicicleta usted los ve. Sí, se ríe, pero es así. Por una moto. Por todo, hermano. Todo te puede generar ego. Yo he visto albañiles diciendo, no, es que yo tiro mejor el pañote que fulano de tal. Sí, por motivar un barbero compitiendo con otro, despreciando al que motila mal. Todo eso, hermano. Por eso la parábola del rico insensato es: la vida no se basa en los bienes, sino estar en ricos para Dios. Pero ahora estamos que una iglesia bendecida es la que tiene ricos. Y estamos a favor de que Dios traiga ricos a la iglesia, empresarios, porque apoyen. Pero eso no debe ser el sustento de mi iglesia. El sustento de mi iglesia debe ser espiritual. Amén. Ahí está el rico, bien rico en el infierno, en condenación, perdón, y el Lázaro en el seno de Abraham. Vuelvo y repito, el problema no es la riqueza, el problema es en qué basamos nuestras vidas. Si solamente vivimos para el dinero. Mire, hermano, yo siempre digo algo. Si yo no voy un día a la iglesia o tengo que pesar, ¿sería que yo por eso faltaría una audiencia? Si yo falto una audiencia, me multan con 3 millones de pesos. Si yo tengo que pensar bien si voy a faltar una audiencia. Ahora, ahí como en la iglesia nadie me multa porque soy el pastor, yo tengo que ver por qué estoy faltando a la iglesia. Si amerita realmente que yo falte a la iglesia. Si amerita que yo falte a esto.
Porque el valor al reino de los cielos se lo damos nosotros. Dios no te va a matar. No le diste valor al reino de Dios. Dios te va a quitar la vida. Dios no funciona así. Lo que dice la parábola del trigo y la cizaña. El bien y el mal va a coexistir. Pero tranquilo que un día te llega tu hora. Hermano, veamos bien lo que estamos haciendo para Dios. Ahora, el fariseo y el publicano. Lucas 18, del 9 al 14. El fariseo y el publicano. La parábola del fariseo. ¿Esa es la décimo qué? Decimocuarta. Y el publicano. Esta parábola se basaba en aquellos quienes se confiaban en su propia justicia. Por eso es tan peligroso ser muy espirituales. Y no es porque usted sea muy espiritual, el problema es que a veces la gente que es muy espiritual se cree más que los demás. No es que Elder no ore, Elder no vale nada para Dios. No es que yo sí oro, yo oro tanto, yo ayuno, yo diezmo. Ojo con eso. Jesús lanza esta parábola para la gente que se confiaba en sí mismo. Usted puede diezmar, ayunar, usted debe ser igual que los demás. Se lo he dicho. Soy abogado. Soy especialista en la mejor universidad de Derecho en Colombia. Estoy terminando la maestría en 2 meses. Voy a comenzar el doctorado también en 2 meses en Derecho. Y yo me siento igual que cualquiera de ustedes. Porque en eso debe ser la humildad. Soy el pastor de la iglesia. Usted no sabe cuántos ayunos he hecho yo, cuánto he orado toda mi vida, me he guardado. Mi novia fue mi única esposa. Mi única novia fue me he guardado toda la vida para Dios. Pero no me siento más que ustedes. Porque aquí hay una verdad, que los que se confían en su propia justicia tienden a ser humillados por Dios. No podemos sentirnos más porque oramos, no podemos sentirnos más porque sirvo a Dios, no puedo sentirme más porque tengo un ministerio. Por eso la parábola del fariseo y el publicano: Dios acepta a los humildes arrepentidos y no a los orgullosos religiosos. Esa es la idea principal. Dios está en contra de la religiosidad. La idea principal es que Dios está en contra de la religiosidad y Dios quiere corazones arrepentidos. Dios no acepta la religiosidad y Dios está a favor de los corazones arrepentidos. Es decir, pero hermano, si yo no estoy pecando, ¿por qué debo orar así? Siempre debemos orar con un corazón arrepentido, porque Raiza puede orar todo lo que quiera, pero humanamente ya puede pecar. Peca. Es decir, que si ella no se humilla delante de Dios, lo que está en ella sale a flote. Yo también. Si yo no voy a Dios con un corazón arrepentido, todo lo que está dentro de mi corazón puede salir a flote. Por eso recuerde bien, Dios aborrece ¿la qué? La religiosidad. Entonces esa parábola hay que analizarla, porque Dios aborrece la religiosidad. Ore, sea líder, sea pastor, pero siéntase igual que los demás. Hay pastores que se sienten unos semidioses, que vacían y tratan a las personas. No es así. Dios aborrece eso. Ahora tú debes tener autoridad de pastor, porque si no tienes autoridad Dios te quita. Pero tampoco puedes maltratar a las personas. ¿Ya? Por eso es importante estas clases de predicadores, porque a veces cogen las parábolas y les tiran varillas y hablamos locuras, hermano. Y hay gente que sabe de lo que yo le estoy enseñando. Y ahora que hay cursos de teología virtual, ahora hay de todo. Mire, yo estuve en los cursos de teología y póngale usted que el 60-70% son gente que ni predica en la iglesia. Algunos ni van. ¿Y tú por qué estás estudiando esto? Para saber lo que me están hablando, para controvertir a la gente. Hay gente que estudia nada más para llevarte la contraria. Imagínense. ¿A usted le gusta perder tiempo? Imagínense, hermano. Y así es en todo. Damos por la parábola número 15, 15ª. El administrador infiel. Lucas capítulo 16, del 1 al 13. Jesús enseña sobre el uso del dinero. Ahora sí. Jesús enseña sobre el uso del dinero. Sé sabio con lo material y úsalo con un propósito eterno. Entonces aquí es la famosa frase que el que fiere en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. El manejo de nuestras finanzas también refleja nuestra vida espiritual. Sé sabio con lo material. Sé sabio con lo material y úsalo para propósito eterno. Ya. Entonces, en esta sí me habla de finanzas. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que Dios nos habla de todas las esferas de nuestra vida. Y Dios sabe que el área material es muy indispensable. ¿Me explico?
Y el principio de lo poco a poco, así trabaja el reino de Dios. Mira que el reino de Dios comienza como una semilla de mostaza, pero después se convierte en algo grande. El reino económico aquí también, de lo poco a poco que ahorras, de lo poco a poco que te esfuerzas, puedes construir algo. Y Dios recompensa la organización en nuestras finanzas. ¿Ya? Entonces revisa cómo estamos siendo, cómo tratamos nuestro dinero, porque eso también refleja. Entonces nos encontramos con personas que ganan bien y no diezman. Y nos encontramos con gente que no gana casi y sí diezma y se ofrenda para Dios. ¿Cree usted que no tiene algo de espiritualidad eso? ¿Sabe qué, hermano? Dios no necesita de nuestro dinero, pero la obra de Dios sí lo necesita. Y aprendernos a desprender de lo que tenemos es una forma de como decirle a Dios, ¿sabes qué? Puedo tener muchas cosas, pero yo invierto en tu obra. Las finanzas van ligadas a lo espiritual. Por eso Jesús dijo, no podréis servir a dos señores. La gente le habla a dos señores al diablo. No, Jesús dijo, a Dios y a las riquezas. El diezmo y la ofrenda es un desprendimiento que te ayuda a combatir la avaricia. Entonces no podemos hablar de personas que están bien espiritualmente que no van para Dios. Porque lo primero que usted le nace cuando usted ama a Dios es invertir para el reino de Dios. ¿Usted en qué gasta la plata? Lo que le gusta. A mí no me interesan los relojes, pero tengo como 5 bolsos de cuero. Cada bolso cuesta como 700,000 pesos. Porque uno gasta la plata en lo que le gusta. Y no es posible que tú ganes y no inviertas nada en la obra de Dios. Porque como tú estás haciendo con tu finanza, ahí le estás demostrando importancia. Nunca se olvide, usted gasta dinero en lo que le importa. Ahora pregúntate algo, ¿cuánto dinero gasto en la obra de Dios? ¿Y cuánto dinero gasto en mis gustos? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de eso? Dios pesa nuestro corazón en todas las áreas. Bueno, estamos ahora en la parábola número 16, el rico y Lázaro. Lucas 16 del 19 al 31. ¿Ya se la pasó o no? Sino que la primera fue el rico insensato. Esta es el rico y Lázaro, quizás me confundí en eso. Está el siervo despiadado, el rico insensato y el rico y Lázaro. Aquí me equivoqué. Son dos diferentes. La del rico insensato es Lucas 12 del 13 al 21. Ese es cuando Dios, oh alma, y vendrán y que has cosechado para tu alma. Esta es la del rico y Lázaro, es otra. Entonces en el rico y Lázaro Jesús confronta a los fariseos que eran amantes del dinero. Los fariseos eran los religiosos de la época. Por eso hay mucho cuidado, porque Dios a través de la iglesia te puede bendecir. Ya sea dándote ideas o gente ofrendándote. Pero no puede ser tu motor. Ay, es que fulano no me está diezmando, ese no lo ayudo. No, yo ayudo igual al que diezma y no diezma, a mí no me importa. Porque yo sé que mi gratificación, mi recompensa viene de Dios, no de los hombres. ¿Que Dios va a usar hombres? Claro. Pero no puede ser. Por ejemplo, ¿cuánta gente nos seguimos en YouTube? Muchísima. ¿Y cuántos han ofrendado en YouTube? Muy pocos. Ay, no, yo solamente voy con los que me están ofrendando. No, nuestra motivación no puede ser el dinero. Y es posible que Dios les encargue obras a ustedes, que gasten más ustedes de lo que tienen. Se lo he dicho yo, esta obra que estamos comenzando es más lo que nosotros gastamos de nuestros dinero y nuestras ofrendas que lo que recaudamos para nosotros. Siempre más bien completamos con lo nuestro. Pero no me duele porque yo lo hago para una ofrenda para Dios. Pero usted también no puede descansar como que, ay no, el pastor tiene trabajo, él puede sostener la iglesia. No, porque usted también se está perdiendo la bendición. No podemos ser amantes del dinero. Y la mejor forma de aborrecer el dinero o de no enamorarnos es desprendiéndonos de él. ¿Ok? No es que lo va a desprender todo, pero sí de lo que usted tiene, invierta. Por ejemplo, hay gente que de su dinero invierte, no sé. ¿Qué le gusta a usted? ¿En qué? Comida. Hay gente que se arregla el pelo, hay gente que va a la barbería a hacerse cortes. Yo tengo amigos que van a los cortes todas las semanas a hacer sus cortes. Usted gasta el dinero en lo que le gusta. Ahora, ¿qué de tu dinero le inviertes en la obra de Dios? Hay gente que le duele pagar un taxi para la iglesia. Hermano, yo tenía como 15, 14 años y yo hacía actividades para pagar bucetas, no tenía sueldo. De ahí pagaba bucetas, vendía panocha, vendía pan, para pagar bucetas de la iglesia. Y esa gente nunca ni gracia me dio, pero yo no me importa, yo lo hice para Dios.
Cuando tú tienes claro que tú todo lo que haces lo haces para el reino de Dios, tú descansas. El problema es que tú crees que lo haces para mí o para quedarle bien a alguien. Tú lo haces por el reino de Dios. Amén. ¿Quién me paga estas horas de clase? Yo me pongo aquí, hermanito, la ofrenda. Esto se los doy yo como una ofrenda de mi tiempo para Dios y para ustedes. Amén. Pero tenemos que valorarlo. Ahora, si hablamos de Rico y Lázaro, ¿qué revela? Que la verdadera riqueza está en la fe y no en lo material. Esto revela, el mensaje principal es que la verdadera fe está en lo espiritual y no en lo material. ¿Ok? La verdadera riqueza, perdón. Por eso es que allá la verdadera riqueza está en la fe y no en lo material. Por eso es que Dios le dice a la iglesia de la Odisea, pobre, desventurada y avergonzada. ¿Por qué? Porque aunque eran ricos, la iglesia de la Odisea espiritualmente estaban muertas. Y es por eso, porque las iglesias apenas comienzan a llegar, no es que hay un poco de camionetas ahí afuera, es que hay hermano, las riquezas no son sinónimos de riqueza espiritual. Ahora, pastor, no puedo ser rico, puede ser rico, pero no deje de alimentar su vida espiritual. No se confíen, las riquezas enamoran, las riquezas seducen. Por eso debemos tener el corazón bien preparado. Usted nunca sabe el que le diga, oye, ven acá, toma tanta plata si hace tal cosa en de vida. Usted ahora dice, no, yo hago todo por Dios, pero usted no sabe el día que esté pasando hambre y le pongan el bojote de billetes en la mesa. Por eso Jesús habló tanto del valor de lo espiritual por encima de lo material. Porque estamos en un mundo que hay necesidad, hermano, es verdad. Pero no podemos cambiar, no podemos basar nuestras riquezas en lo material. ¿Ok? Mire, Rico y Lázaro. Lázaro con toda su pobreza estaba ahí. Y lamentablemente a veces la gente de escasos recursos es más dada a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos riquezas queremos que no hay necesidad de nada. Y quedamos huecos espiritualmente. ¿Ok? Ahora, la 17ª parábola es la oveja perdida. Lucas 15 del 3 al 7. Dios busca y celebra cuando un pecador se arrepiente. Ahora, aquí no habla tanto del pecador, sino de quién, de un apartado. La oveja, ¿qué hizo? Sí, porque es que aquí no habla de una transformación de una oveja, sino de una oveja que se aparta. Que se extraña. Ahora, un apartado es un pecador. Pero aquí, ¿qué vemos? Aquí vemos que Dios busca y celebra cuando un pecador se arrepiente. Es decir, no un apartado llegó a Cristo, no. Dios buscó ese apartado. Dios buscó a ese pecador. Entonces ahí que también vemos un mensaje principal ahí, la gracia de Dios. La oveja le dijo al pastor que lo buscara, no. Dios decidió buscar. Es decir, que tú y yo somos resultado de que un pastor en el mundo espiritual que corrió a buscar. Amén. En medio de nuestra perdición. Y la 18ª es la moneda perdida. El valor de cada persona para Dios significa esto. En algunas dice una dracma. Ah, sí, la dracma, que perdió la dracma. Pero una dracma es una moneda. Por eso es que... Ahora, hermano, ahí vemos la búsqueda incansable de Dios por una persona. Por eso, hermano, usted nos ve haciendo devocionales, orando, predicando lo uno, porque Dios hace de todo por una persona. Ahora, les pregunto yo, ¿a qué persona estás tratando tú de salvar espiritualmente? No, es que me están ayudando. Sí, te pueden ayudar, pero tú en medio de tu ayuda tú puedes ayudar. ¿A qué persona espiritualmente tú estás tratando de salvar? Uy, hermano, es que la gente es terca, la gente es dura, no importa, usted debe seguir su tarea. Mire, la búsqueda incansable. Y como se comporta Dios, así debemos comportarnos nosotros. Todas estas parábolas hablan del reino, pero también habla de cómo debería comportarse la iglesia. Mire, si todos en la iglesia nos preocupáramos por alcanzar espiritualmente y ayudar a alguien, la iglesia estuviera mejor en números y en espíritu. Pero es que solamente me importa mi problema y mi suerte con los demás. Y cuando tú ayudas a otro, tú también eres bendecido. Amén. Ahora,
Ya sabe usted que la parábola tiene un ¿qué? Un motivo, una sola idea principal y una enseñanza, un propósito. Entonces, cada vez que usted vaya a leer una parábola, usted debe entender, oye, ¿con qué motivo Jesús dijo esto? Segundo, ¿cuál es la idea principal? Y tercero, ¿cuál es? Motivo, propósito, motivo. Y es una ilustración. ¿A qué más dirigida? Y propósito. ¿Cuál es su núcleo teológico? Núcleo teológico es la idea principal. Motivo, propósito. Ahora, el núcleo teológico se puede explicar, no quiero meternos allí porque ya sería más amplio. El núcleo teológico es la enseñanza teológica que deja una parábola, pero eso no lo vamos a enseñar ahora, eso ya lo enseñamos en homilética. Porque aquí volveríamos a recapitular. ¿Qué es ¿qué es un núcleo teológico? Un tema de la teología. ¿Cuál es? La gracia, el perdón, el arrepentimiento, la salvación. Son teológicos, pero eso es muy amplio para explicarlo aquí. Aquí solamente nos estamos basando en los consejos para enseñar una parábola. Amén. Y tenga en cuenta algo. Las parábolas buscan dejar en nosotros un desafío. Impactar nuestras emociones. Dejar una enseñanza profunda. ¿Esa cuál es la misma parábola? Estamos en parábola. Entonces, ya ustedes comprendiendo esto, podemos tener más claridad respecto a lo que es una ¿qué? Parábola. Una parábola. Pastor, la idea principal de la moneda perdida es... ¿La idea qué? La idea principal. El valor que tiene cada persona para Dios. El valor incansable. ¿Valor incansable de una persona para Dios. La incansable búsqueda de Dios hacia el hombre. Entonces, hermano, recuerde algo. Las parábolas me deben dejar un mensaje espiritual. Las parábolas también buscan quedarse impregnadas en el corazón del ser humano. Y nosotros somos llamados a enseñar. Entonces, ¿la parábola está dentro de qué método? ¿Dentro de qué aspecto? ¿Del aspecto qué? Narrativo. ¿Ah? Narrativo. del narrativo? No. Del literario o lingüístico. Del aspecto literario, ¿cuáles también podemos ver? Las alegorías. Podemos ver también las alegorías. Podemos ver las poesías, los poemas, todo eso. ¿Ok? Otras parábolas, está la del profeta Natán, cuando Natán le explica la parábola de la corderita confronta a David, decir, pero esa no tenía una verdad de reino, tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa parábola? Confrontar el pecado de David. Está la parábola de Ezequiel, las dos águilas grandes que plantan una vid en lugares distintos, ¿verdad? Que ahí mismo explica Ezequiel cómo el reino de Israel iba a ser roto en dos, en el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. ¿Cómo así, pastor? Si cuando estaba David y Saúl y David, el reino de Israel era uno solo. Cuando muere Salomón, entra Roboam y Roboam divide el reino. Unas partes se van con Roboam y otras con Jeroboam. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero como para que tengan una idea de otras parábolas, está la parábola de Isaías que habla de la viña, del cuidado de la viña, y la viña ¿quién representa? A Israel. Entonces, como para que tengan un aspecto de las otras parábolas que se han usado, pero estas son las parábolas de Jesús son fundamentales porque son métodos de enseñanza para nosotros. Es decir, así conocemos el reino de Dios. Y como funciona el reino de Dios, funciona la iglesia. ¿Queremos que la iglesia crezca? Apliquemos el método de la semilla de mostaza. Comencemos con lo poco, pero transformando. Comencemos como la levadura, entrando desde adentro, desde las entrañas espirituales, y comencemos a expandirnos de forma espiritual de una manera potentosa. Entonces, estamos en el aspecto literario, ¿verdad? Vamos a hablar hablamos someramente del aspecto narrativo, histórico. Vamos a hablar del aspecto cultural. Pero mire todo lo que encierra una predicación. Por eso quiero que usted se aprenda bien lo de las parábolas. Las parábolas no tienen dos tipos de interpretación. Solamente tienen un tipo de interpretación. Y el tipo de interpretación se basa en la idea principal. Es decir, usted capte la idea principal de la parábola y de ahí no se salga.
porque si no, estaremos equivocados. ¿Ok? Bueno, vamos a tener una tarea para la próxima clase, cópienla. Vamos a tener una tarea todo el que la quiera hacer. De las 18 parábolas, escoja una parábola para hacer una predicación o un sermón. Es positivo. Y me va a explicar qué es un sermón expositivo. Ya eso lo deben saber. Sermones expositivos, textuales y temáticos. Y ustedes deben saber qué es un sermón expositivo. Hacerme una prédica expositiva de una de las 18 parábolas. Es decir, usted me va a escoger una de las 18 parábolas y me va a hacer un sermón expositivo. Busque en internet que es un sermón expositivo, que eso en el final del curso de exégesis usted lo va a aprender a hacer. Pero haga el esfuerzo para que vaya investigando y vaya teniendo idea. ¿Ok? Bueno, queda esa tarea. Hacer un sermón, una prédica expositiva o un sermón expositivo de una de las 18 parábolas. De las 18 escoge una. Ya tiene la idea principal, ya tiene hasta la cita bíblica, entonces que le queda más fácil, ¿ok?